24 minutos, el agradecimiento y la bienvenida para el doctor Álvaro Arroyo. Bienvenido. Muchas gracias, con mucho gusto. Estamos hablando de quien es oficial de salud y primera infancia de UNICEF y a quien hemos invitado, Danilo, para hablar de un tema sobre la obesidad, pero particularmente apuntando a la obesidad infantil. Cuando estábamos a punto de salir al aire, ¿usted utilizó la palabra epidemia para hablar del tema de la obesidad? Sí, es así. Hoy es considerada a nivel mundial una epidemia, un problema de salud pública que afecta a la población adulta y a la población infantil y que lo hace además en todo el mundo. Ajá. De algún modo se ha modificado la idea de que este es un problema de los países desarrollados y no lo es en los países más pobres o menos desarrollados. Y en realidad hoy este problema de la obesidad afecta a la mayoría de los países del mundo y sobre todo a los más pobres, que tienen que enfrentar el problema de obesidad y de enfermedades crónicas que han sobrecargado los sistemas de salud y que tienen un peso importante en la población y en la economía de los países. Claro, sí, de hecho, Humberto, lo decíamos más temprano, pero lo reiteramos ahora. Los últimos estudios de distintos organismos que han estudiado y han analizado el tema de la obesidad infantil en Uruguay ubican a nuestro país coinciden entre el primero y el segundo lugar de problemática de obesidad infantil en América Latina. Realmente una problemática compleja. Y a esto se suma justamente las formas de fomentar ese tipo de conductas, ¿no? Que es un poco lo que ha hecho el estudio, analizar ese trasfondo. Sí. Sí, Uruguay está entre los países de América Latina con niveles de obesidad más altos. No es el que está primero, pero está entre los países Chile, Argentina, Uruguay. Y por tanto población adulta como infantil. Y bueno, las causas de la obesidad claramente están relacionadas con dos cosas. El consumo de alimentos ricos en grasas y en azúcares, sobre todo bebidas y alimentos preparados que tienen esta composición. Y en otro componente que es muy importante, que es la falta de ejercicio, ¿no? El sedentarismo o la disminución del ejercicio. Ambas cosas obviamente asociadas a la vida moderna. Y este estudio es un estudio que se hizo en América Latina, en la Oficina Regional de UNICEF, que profundizó la mirada en 3 países de la región, en México, en Costa Rica y en Argentina. Y allí se miró 3 cosas: la normativa en relación a publicidad y dirigida a los niños, Sí. La situación en las escuelas y la normativa en relación a las escuelas, y algo que no se mira habitualmente y que en el estudio se revela como bien importante, que es Internet. La presencia en Internet de publicidad o de contenidos comerciales que inducen o que están dirigidos a los niños para consumir alimentos que se encuentran entre los que... Que es lo más difícil de regular, además. Bueno, sí, es más difícil y en general, en la normativa que hay, en general no está incluida. La mayoría, un tercio de los países, 31% de los países de la región cuentan con normativa que regula, pero sobre todo está dirigida a las escuelas, a los establecimientos educativos. Y lo que tiene que ver con Internet no está contemplado. Ahora, es un tema complejísimo porque hasta uno mismo como padre y conocedor del medio en el que trabaja, es decir, del medio de comunicación masivo que es la televisión, conocedor de los artilugios publicitarios que muchas veces se utilizan, no tenemos ninguna defensa frente a la requisitoria, al pedido de nuestro hijo, porque si nos venden, y cuando digo venden es si nos promocionan, nos publicitan un producto como sano, saludable, ideal para la merienda, voy a poner un caso cualquiera, ¿verdad? Para la merienda en el colegio, en la escuela, uno como que no tiene ningún tipo de elemento en ese producto que agarra que le permita saber a ciencia cierta si lo de saludable, sano, maravilloso, nutritivo y todo lo demás que me dice la publicidad es cierto o es todo lo contrario. Entonces, ¿de qué manera podemos nosotros, desde nuestra casa y como padres, el mejorar la alimentación de nuestros hijos y no caer de repente en errores como si no tenemos elementos, en este caso, regulados
o que el Estado los tenga para que en los diferentes productos aparezca verdaderamente la peligrosidad o no que puede tener el consumo excesivo, digamos, de ese producto. Sí, una cosa para señalar acá es que bueno, los estados son responsables de informar a la población sobre los contenidos, las características de los alimentos que se ofrecen. En algunos países se están haciendo experiencias de etiquetado, es decir, de identificación de los alimentos de forma relativamente fácil y sencilla, que la población pueda reconocer que el alimento es rico en sodio, por ejemplo, en sal, es rico o tiene grasas trans, por ejemplo, o es rico en carbohidratos. De manera que por lo menos puede tener una orientación sobre qué tipo de alimentos. Este es un terreno bastante complejo, las experiencias de los países varían, no son iguales. Aquí tiene que participar, obviamente, los gobiernos, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, etcétera, y también la industria. La industria también tiene normas y criterios propios para desempeñarse en esto. No siempre se cumplen, obviamente. Pero sin duda que es un tema que hay que enfrentar porque el problema es la salud, la obesidad y sobre todo que afecta a los niños. Y cuando la obesidad, el sobrepeso y la obesidad se presentan en la infancia, de algún modo está no asegurando, pero sí poniendo en grave riesgo luego la salud, la vida de esa persona cuando sea, incluso siendo niño o joven, pero probablemente cuando sea adulto. Claro. Y de todo lo que ha sido el estudio en estos 3 países, obviamente, que usted destacaba, ¿cuáles son los datos más llamativos, más, digamos, más significativos que arroja el estudio que se puedan resumir? Bueno, en primer lugar, que hay normativas, 31, o sea, un tercio de los países tienen normativas. Se ha avanzado porque hace unos años no había y este dato, digamos, informa de que los países están activos en eso. Obviamente falta, porque es un tercio. Luego lo que se observó en las escuelas es que efectivamente, y en los países en los cuales hay normativas, se ha avanzado, se está controlando, hay criterios o políticas. Uruguay tiene el ejemplo, por ejemplo, de la merienda saludable y alguna regulación en materia de suministro de alimentos a los niños. Sí, se aprobó en el año 2013 la ley 19.140 que regula esto y después se reglamentó y se está implementando. Pero hay problemas de implementación y de control o monitoreo, seguimiento de cómo se implementa. Porque no alcanza con las cantinas o kioscos escolares, también hay que observar por fuera. En esta observación, en los países que se hizo la observación, se observó los alrededores de la escuela y en casi todos hay kioscos con propaganda, con publicidad y con alimentos no saludables. Y bueno, son accesibles directamente a los niños, pues son los niños los que compran. Lo otro que el estudio observó y que comentábamos ahora es la presencia en Internet, en Facebook, que es el sitio con más publicidad, YouTube y Twitter. Allí se observaron empresas en esos países que tenían distintas cosas, ¿no? Publicidad directa o indirecta hacia los niños y muchas veces utilizando lo que recién se mencionaba, técnicas dirigidas a los niños, con personajes conocidos o asociados a la marca, o incluso con juegos, con premios, con distintas cosas que, digamos, favorecen o hacen que los niños... Cuando se observa esto, está además basado en estudios que se han hecho que muestran que los niños, a cierta edad sobre todo, son especialmente vulnerables. Hay un estudio hecho en Estados Unidos donde los niños incluso relatan que el sabor es distinto cuando el empaque del producto tiene una marca que ellos asocian positivamente. Entonces, digamos, esto no es antojadizo. Hay estudios que muestran que esto efectivamente ocurre y que por lo tanto... Si lo que nos preocupa es el tema de la salud, el tema del sobrepeso, la obesidad y la predisposición a enfermedades crónicas, hay que también poner sobre la mesa estas cosas porque es lo que está ocurriendo.
Usted decía, doctor, y con esto vamos cerrando, hay un tema por un lado que es obviamente lo que ingerimos, el bombardeo publicitario que hace que de repente nuestros hijos prefieran determinados productos a otros determinados productos porque los consume tal o cual personaje, pero también está el tema del sedentarismo. ¿Se debería hacer algo, por ejemplo, como para aumentar las horas que se dedican al deporte ya desde la enseñanza? A ver, lo digo esto porque no todos los padres pueden en este momento estar mirándonos y decir, sí, bárbaro, pero pagar un club o pagar, no tengo las posibilidades. ¿Debería haber un aumento a nivel de la educación de lo que son horas de gimnasia, las horas dedicadas a actividades deportivas? Sí, sin duda. Está contemplado en las recomendaciones internacionales, está en la ley en Uruguay, y yo creo que acá es algo que tenemos que pensar que en las escuelas, en los establecimientos educativos, pero también las familias, en la práctica de la sociedad. Caminar más, tratar de, en los tiempos que tenemos libres, en lugar de las actividades que son sedentarias y son muchas veces preferidas que la televisión, la pantalla, etcétera. Bueno, hacer algo no significa, no quiere decir que se haga deporte de alta competencia, claro. Quiere decir actividad física, caminar, bicicleta, subir una escalera, todo eso es importante. Sin duda en las escuelas también la actividad física tiene que ser un componente que a veces no es fácil de instrumentar, pero sin duda que hay que sumarlo, hay que incorporarlo. Bueno, doctor Arroyo, queremos agradecerle mucho estos minutos que ha tenido para con nosotros. Nos ha dejado planteado evidentemente una preocupación, más allá de todo lo que se pueda hacer a nivel de políticas estatales. Queda claro que la cuestión empieza por casa, ¿no? Es decir, vamos a tener que tomar seriamente este tema, fundamentalmente los padres, para saber que estamos frente a una situación que es una realidad, que es un peligro latente para nuestros hijos y que, bueno, que aumentando las actividades físicas, que controlando tal vez un poco más lo que a veces no termina siendo una solución hasta de un berrinche o de una pataleta, estamos colaborando a que estos índices en nuestro país sigan aumentando. Muy amable, ¿eh? Por favor, con mucho gusto. Hacemos el